De acuerdo, entonces está en el modelo de Solow, en su estructura más simple, lo que vamos a tener es una estructura de una función de producción neoclásica y una ecuación de ahorro e inversión a la keynesiana, donde la inversión sigue un poco el concepto que vimos en las primeras sesiones, donde la formación bruta de capital está asociada a dos elementos, ¿no? Incremento del capital y el segundo elemento es gasto en depreciación del capital. Y vimos que había todo un conjunto de artificios para llevar todo esto a nivel de habitante. En el caso del ahorro, simplemente la gente ahorra una proporción de todo el PIB per cápita. En esta economía no hay gobierno, no hay un sector externo. Entonces es súper sencillo trabajarlo en este sentido. Finalmente, Keynes nos dice ahorro igual inversión, esto es la típica ecuación IS. En este caso, con esta función de producción neoclásica, teníamos esta estructura. A la mano izquierda ahorro, a la mano derecha la inversión. Finalmente, uno podría determinar con esto el crecimiento neto del stock de capital, que en grosso modo se definía como la producción ahorrada neta de depreciación. Acá, con esta ecuación hay incluso algunos artificios adicionales, incluso antes de ir al estado estacionario. Quiero comentar un par de gráficos extra que pueden ser bastante útiles en sus futuros cursos. A ver, vamos a achicar esto para que me alcance. Entonces, les comentaba que con esta estructura de ahorro e inversión se podía hacer algo extra. Tenía esta estructura de ahorro igual a inversión con este conjunto de ecuaciones. Vamos a agrandarla. Y lo que podía hacer es lo siguiente. Voy a tomar todo este conjunto de elementos y partirlos por el stock de capital. Entonces partimos este elemento por el stock de capital y tengo lo siguiente. Ahora vamos a pintar el stock de capital en la parte de abajo. Estoy haciendo esta división. Un poquito más delgado. Ok, partimos todo este conjunto de elementos por el stock de capital y vamos a tener lo siguiente. Este elemento es la tasa de crecimiento del stock de capital que ya vimos previamente. Acá nuevamente voy a tener F por K, F de K, que es una función de producción, partido por el stock de capital. En el caso más simple, F de K era simplemente K elevado al alfa en el caso de Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, cuando parto F de K por K, en el caso más simple de la función de producción Cobb-Douglas, tengo lo siguiente, que este elemento va a ser igual simplemente K elevado a la alfa menos 1. Entonces voy a tener en este elemento S por A. En la parte del denominador tendría simplemente K elevado al 1 menos alfa. Y a la mano derecha tendría N más delta o N más D, que es la depreciación. K con K se va. Entonces, una parte que, por ejemplo, de Gregorio menciona en el texto es la siguiente gráfica. Vamos a hacer un gráfico de estos dos elementos. El elemento que está en rojo y este elemento que está, digamos, en verde. En la gráfica tengo en la parte superior la tasa de crecimiento del stock de capital. En la parte baja voy a tener simplemente el stock de capital. Entonces, gráficamente,
lo que voy a tener es lo siguiente. La parte verde es simplemente una constante. Acá voy a tener n más d. Es simplemente una constante. No depende del stock de capital, este elemento que es algo así como la depreciación. La parte roja, si hacen una gráfica y si recuerdan el curso de geometría analítica o algún curso de matemáticas de colegio, de geometría, hacer la gráfica de esta parte implica hacer una hipérbola, no estoy seguro si es equilátera, pero tiene esta característica. Es algo así. Obviamente no me sale el pulso. Perdón. Ok, la parte roja tiene esta característica. Entonces, cuando estoy en este punto, estamos en el estado estacionario. El estado estacionario sería una situación en la cual la tasa de crecimiento del stock de capital es constante. Entonces, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del stock de capital es constante. Entonces, este puntito correspondería al stock de capital de estado estacionario. ¿Qué pasa si la economía está partiendo de un stock de capital muy por debajo del nivel correspondiente al estado estacionario, K sub 0, por ejemplo? Entonces, si K sub 0 es mucho menor que el stock de capital de estado estacionario, resulta que el elemento que está en rojo va a ser mucho más grande que el elemento que está en verde. Por tanto, en, esta, en este diferencial, lo que se va a generar es una tasa de crecimiento positiva. Entonces, en este elemento mide la diferencia. Este elemento efectivamente me va a mostrar una tasa de crecimiento constante. Eh, Más que constante, positiva. Eh, entonces, y este elemento más que tasa de crecimiento es simplemente variables expresadas en perdón, más que tasa de crecimiento, simplemente estoy, claro, sí, en verdad es la tasa de crecimiento lo que está acá en la mano derecha. Entonces, ¿dónde voy a tener finalmente la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento la tengo en esta parte. Sobre la raya verde yo tengo tasa de crecimiento positiva. Por tanto, toda esta región va a implicar que el stock de capital tiene tasa de crecimiento positiva. Entonces, siempre que el primer elemento sea superior al segundo elemento, vamos a tener una tasa de crecimiento positiva. Entonces, eh, ¿qué es la tasa de crecimiento? Es la diferencia entre la curva verde, la curva roja y la curva verde. Por tanto, el crecimiento de esa variable estaría por acá. Vamos a poner de un color púrpura, más o menos paralelo a esa hipérbola previamente graficada, con asíntota en cero. Ok, entonces eso es lo que tenemos para lo que es la tasa de crecimiento en este punto. Así finalmente tengo la tasa de crecimiento, que es este elemento en púrpura. Entonces, el elemento que está en rojo lo que está reflejando es simplemente la ecuación S por A partido por K elevado a la 1 menos alfa. Entonces, cuando tengo tasa de crecimiento, siempre que el primer elemento, la hipérbola, sea superior a la raya, a la línea recta. Eso me denota la tasa de crecimiento del stock de capital. Por tanto, este modelo
cuando tú, digamos, al inicio tienes tasa de crecimiento positiva, lo que va pasando es que el capital va aumentando. A medida que el capital va aumentando, estas tasas de crecimiento cada vez son más pequeñas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, la tasa de crecimiento del stock de capital tiende a decaer hasta que uno alcanza el estado estacionario. Entonces, la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Acá tenemos la tasa de crecimiento, acá el tiempo. Esta tasa de crecimiento converge asintóticamente hasta cero a lo largo del tiempo. Entonces, esto se da siempre que el stock de capital inicial sea mucho menor al stock de capital de estado estacionario. De acuerdo, hasta esta parte, ay, perdón, acá tenía personas que estaban entrando a la sesión. Sí, Profesor, ¿me escucha? sí. Le estaba comentando justo por los compañeros y bueno, que se lo escuchaba entrecortado. En todo caso, si pueda chequear que La pueda conexión. recibir el audio, porque le hemos estado comentando y no sé si se Ah, escuchaba o no. sí, 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 acabo de ver que la máquina tenía el audio apagado, no sé, por estos botones de silencio y con razón no escuchaba nada. Eh, sí, igual, digamos, todo lo que comenté, ¿se llegó a escuchar o tuvo interferencias? Mm. O sea, sí estuvo entrecortado, si no, tipo, comento nuevamente los datos, ¿no? Debe ser sí, un tema de la señal. Pero, por ejemplo, ahora mismo me comentas si el audio está bien o sigue con interferencias. Sí se lo escucha, o sea, a usted sí se le escucha, pero usted a nosotros no sabemos si nos escucha a Ah, nosotros. no, sí, sí, era un tema de que este botón estaba con el modo de silencio y no me había percatado. Mil disculpas por esa parte, no. eh, Está bien, profesor, gracias. Buenísimo, gracias. Y de todos modos, para eh, comentar y para todos los que se juntaron en la sesión ahora última, estaba comentando simplemente que nosotros en la semana pasada habíamos llegado a esta definición de tasa de crecimiento, o bueno, crecimiento del stock de capital per cápita. Era el diferencial de la producción ahorrada neta de depreciación. En el texto de Gregorio y otros, Sala y Martin también, lo que hacen es hacer una definición de tasa de crecimiento del stock de capital. Esta tasa de crecimiento del stock de capital eh, simplemente es la diferencia. K punto partido por K es la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita. Entonces, para el caso de la función de producción Cobb-Douglas, vamos a tener dos curvas, ¿no? La curva roja, que es la hipérbola, y la curva verde o la línea verde, que es simplemente la tasa de depreciación. Entonces, la tasa de crecimiento del capital per cápita es el diferencial de la hipérbola menos esta tasa de depreciación. Entonces, siempre que la economía tenga un capital mucho menor al capital de estado estacionario, se genera una tasa de crecimiento positiva, ¿no? Que es estas brechas. A medida que tú vas cerrando la brecha, que el capital va aumentando paulatinamente, esta tasa de crecimiento del stock de capital se va cerrando. Hasta que, bueno, alcanzamos el estado estacionario. Y tipo en una senda temporal, cuando el stock de capital inicial está muy por debajo del estado estacionario, entonces vamos a llegar a un proceso de convergencia hasta que en el estado estacionario esta tasa de crecimiento es cero. Y eso era lo que también comentamos la sesión pasada, que si uno espera solamente crecer por stock de capital, pues estamos condenados al fracaso. Aún así, una economía que tiene muy poquito stock de capital por habitante
debería estar creciendo aún así, ¿no? Hasta que por lo menos alcance su estado estacionario. Dentro del modelo solo, ya más adelante lo que, digamos, la gente hace es introducir un elemento en el cual mencionan que la tecnología, el A que vimos previamente, este tipo A, va a estar creciendo a una tasa exógena, con lo cual el modelo solo va a generar una tasa de crecimiento exógena por lo menos positiva en el estado estacionario, pero lo que está pensando en este caso cuando si A, si A muestra una tasa de crecimiento positiva, digamos, eh, en G es A sobre A es la tasa de crecimiento de la productividad. Entonces, efectivamente se puede generar tasa de crecimiento positiva aún en el estado estacionario. Gráficamente, nuevamente, para un estado de capital muy por debajo del estado estacionario del capital, si partes con un K por trabajador efectivo inicial menor al capital por trabajador efectivo del estado estacionario, aún así se va a generar una tasa de crecimiento, digamos, positiva al inicio y luego que va convergiendo hacia el nivel de estado estacionario en el largo plazo. Donde este elemento, digamos, la curva roja es G, ¿no? Entonces, eh, ¿qué cosa explica este G para mucha gente que hace crecimiento económico, al menos las personas que hacían crecimiento económico al inicio? Esto era y esto era algo simplemente exógeno. Entonces, el modelo de crecimiento de Solow estaba, perdón, el modelo de crecimiento de Solow te estaba generando una tasa de crecimiento positiva, pero asumiendo que la tecnología está creciendo a una tasa positiva. Ahora, lo que va a pasar con esto es que debemos asumir que la tasa de crecimiento es exógena y es positiva, y eso depende. Lo que va a pasar con el modelo de Solow es que lamentablemente, justo no te voy a explicar el G, esta tasa de crecimiento positiva, lamentablemente. Eso, entonces vas a tener un modelo de crecimiento en el cual el crecimiento se explica por un factor exógeno. ¿Cuál es ese factor exógeno? Que la productividad crece paulatinamente a lo largo del tiempo. Eso es la gran debilidad del modelo Solow. O sea, matemáticamente, técnicamente, todo está perfecto. Sin embargo, no te explica en el fondo cuál es la situación de crecimiento. En lo que sí es bueno el Solow es que sí te genera el proceso llamado convergencia, en el sentido en que una economía pobre debería estar creciendo mucho más que una economía rica. Eso es en esencia la gran contribución de Solow. Y obviamente este paper, pues, que es de los años 50, 56, tanto Solow como Swan, dio pie a mucha literatura de crecimiento. Eh, y va a ser recientemente con Romer, con papers de los años 80, fines de los 80, 90, donde más bien el crecimiento se explica de forma endógena, y Paul Romer va a ser un tipo que va a ganar el premio Nobel de Economía. De hecho, voy a ver si la siguiente sesión también hacemos algo de esto, de crecimiento endógeno, con el modelo de Romer, ya nuevamente como un box, como un capítulo extra a todos los temas que tenemos en el curso. Bien, entonces teníamos todo este conjunto de elementos. Lo que vamos a hacer ahora es algunos ejercicios para reforzar las ideas que tiene el modelo de Solow. Y para este conjunto de ejercicios voy a utilizar el texto de Gregorio, que
potencialmente les pidan bastante de manera intensiva en un curso de macroeconomía o crecimiento incluso. Más bien, hasta esta parte no sé si tienen alguna consulta. Eh, sí, consultas, dudas. Acá la tasa de ahorro. Ajá. Ah, vale. Sí, buenísima pregunta. José nos pregunta la tasa de ahorro. Buena pregunta. Esa tasa de ahorro, sí, hay una tasa de ahorro que se llama de la regla de oro. Creo que está súper interesante y la podemos mencionar. Entonces, en el capítulo anterior llegamos a ver que el, haciendo todo este despeje, ¿no? Alcanzar el estado estacionario, me llevaba a completar cuál es el capital de estado estacionario. Entonces tengo acá el valor del capital de estado estacionario. Entonces hay un elemento que se llama capital de regla de oro. Vamos a mencionarlo rápidamente. Entonces vamos a mencionar este elemento que se llama capital de regla de oro. Bien, ¿qué implica el capital de regla de oro? Que el stock de capital de estado estacionario sea lo máximo posible. ¿Por qué necesitas que esto sea lo máximo posible? Porque con un stock de capital más grande, eventualmente lo que va a pasar es que la producción de estado estacionario va a ser lo más grande posible y como consecuencia el consumo de estado estacionario también será bien grande, ¿no? Entonces eso hace que esta función de producción, que depende del stock de capital de estado estacionario, sea lo más grande posible y como consecuencia el consumo, que es uno menos la propensión marginal al ahorro, también alcanza valores bastante grandes. Entonces queremos llegar a esta situación en la cual el stock de capital de estado estacionario es lo más grande posible. Y para eso utilizamos esta ecuación. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, lo que vamos a hacer es algo súper sencillo. ¿Cuáles son las variables de política dentro de esta ecuación? Eventualmente el policy maker o digamos el agente, la persona, no controla la tecnología porque dentro de este modelo es algo que se determina exógenamente, ¿no? Que como que está dada. Alfa, la participación del capital en la economía también es un parámetro, por tanto no lo puedes mover. N, que es la tasa de crecimiento poblacional, también es exógena, al igual que la depreciación. Por tanto, la única variable de policy o de política sería S, ¿no? S es la variable de policy. Le voy a llamar a S como la variable de política. De algún modo, el policy maker podría cambiar ese, por ejemplo, poniendo subsidios al ahorro o a la inversión. Entonces, en una economía en la cual el policy maker le pone subsidios a la inversión y al ahorro financiados con impuestos de suma fija, de algún modo puedes incrementar de algún modo este S. Entonces pensamos que S es tu variable política. Entonces, lo que hace el formulador de política es hacer S lo más grande posible. ¿Y cómo lo hace? Hay un proceso de optimización donde maximizas K controlando S. Entonces, hacemos ese proceso de optimización. Eh, Llevar ese proceso implica que vas a tener los siguientes resultados. Acá cae el exponente, ¿no? Acá voy a tener S por A, N más D. Acá arriba tengo 1 sobre 1 menos alfa, todo esto menos 1.
por derivada de lo que está dentro. Esto va a ser A entre n más d. Entonces, haciendo algunas operaciones en este sentido, voy a tener lo siguiente. Acá 1 sobre 1 menos alfa. En la parte de arriba voy a tener 1 menos alfa menos 1. Voy a tener simplemente acá S por A, n más D. 1 sobre 1 menos alfa. Acá sería, haciendo las cuentas, 1 menos alfa, 1 menos alfa. Denominador se mantiene. Arriba menos por menos más. Acá tendría alfa. Acá tengo A entre n más D. Finalmente, jugando con estos elementos, tengo lo siguiente. Y esta sería la forma de llevar a cero este conjunto de elementos. Entonces tengo que llevar a cero todo este elemento para alcanzar el capital de regla de oro. Entonces, despejando acá algunos elementos, una forma de acá para este elemento no estoy tan seguro de no, perdón, acá estoy metiendo la pata. No es llevar el capital al máximo posible. En verdad, lo que vamos a llevar a lo máximo posible es el consumo. Entonces, lo que hace la regla de oro es tratar de que el consumo sea lo máximo posible. Ahí estaba metiendo la pata, mil disculpas por eso. Entonces, ¿cómo hacemos el consumo lo máximo posible? Tenía que el consumo de estado estacionario es 1 menos S por el stock, por la producción, en este caso A por KSS, en este caso KSS elevado al alfa es simplemente S por A entre N más D por alfa elevado a la 1 menos alfa. Esta es el valor del consumo de estado estacionario. Entonces, acá sí tengo que hacer la optimización con respecto a la tasa de ahorro. Y ahí sí efectivamente voy a poder obtener el valor que va a optimizar S, el valor que va a optimizar el capital de la regla de oro, ¿no? Igual a RS, entonces obtengo el S óptimo. Gráficamente tenemos lo siguiente. Resulta que a medida que tú aumentas S, va aumentando el PIB per cápita. Sin embargo, vas quitándole recursos para el ahorro, ¿no? Entonces, aumentas S, este valor sube, sin embargo, por este lado se compensa. Entonces, va a haber un tramo, acá consumo de estado estacionario en función de la tasa de ahorro, en la cual tú puedes encontrar un valor el máximo posible, el cual te determina S. Este S se conoce como ahorro de regla de oro o tasa de ahorro de la regla de oro. Y sale nuevamente de hacer un proceso de optimización, ¿no? Como tienes un trade-off, ¿no? Si bien aumentar la tasa de ahorro te aumenta el PIB per cápita, pero limita las posibilidades de consumo porque estás obligando a la gente a invertir más y más. Entonces hay un poco de esa disyuntiva. Entonces hay un punto óptimo que corresponde con la tasa de ahorro de la llamada regla de oro. Y eso efectivamente dentro de las otras gráficas, a ver, no sé si las vemos acá. Dentro de las otras gráficas, no, acá no la tenía, pero un poco la intuición es eso, ¿no? Despejar cuál es el consumo de estado estacionario y jugar con este S para alcanzar el consumo máximo, el consumo de la regla de oro. Eh,
Y sí, esa sería tipo la referencia para encontrar esta regla de oro. Bien, ¿alguna otra consulta? Pero buenísima la pregunta. Sí, mil disculpas, estuvimos casi como 10 minutos ahí con el audio entrecorto. Yo no tenía la recepción de audio de ustedes. Genial. Acá quise hacer la transmisión en vivo, pero me pide Google Chrome, así que lo podría instalar la siguiente semana. En todo caso, ahora lo estoy grabando y nuevamente lo voy a subir a YouTube porque YouTube no me pone límites con el tamaño de la memoria. Eh, Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a ver algunas preguntas súper sencillas del- de este modelo de solo y sobre todo para que nos quedemos es fuerte con lo que es contabilidad del crecimiento. Eso es súper relevante, yo diría incluso más relevante que sacar la matriz de Leontief, porque eso en verdad es una ilusión. Eh, Veamos entonces algunos ejemplos o ejercicios que tratan con esta, este modelo de solo. Bien, acá tenemos dentro del libro de Gregorio, el que está en la referencia, el capítulo 11 tiene un conjunto de ejercicios. No estoy seguro si lo llegué a recomendar también para el aula virtual. En todo caso, si es que no hacía así, lo voy a subir como referencia extra. Y lo que vamos a hacer es tratar de contestar alguno de estos ejercicios, ¿no? Como, a modo de práctica dirigida. Entonces vamos a copiar esos ejercicios eh, a la hoja de trabajo. Vamos a hacer entonces acá algunos ejercicios. Este conjunto de ejercicios tiene como referencia el, son del capítulo 11 eh, y el texto es de Gregorio. Este libro de Gregorio es bastante bueno, es bastante citado por un montón de gente. El libro de Gregorio me parece a mí como un puente entre un texto de macroeconomía bien básica, tipo, no me gusta el Blanchard de Introducción a la Macroeconomía, o este texto de macroeconomía, o Sachi Larraín Macroeconomía. Cuando lo leí me parecía muy bien escrito, pero muy keynesiano. El mejor texto de introducción a la macroeconomía que van a poder encontrar es uno que se llama eh, Robert Barro, que se llama Macroeconomía, Teoría y Políticas. Yo tengo una edición en inglés, en PDF en castellano no he podido conseguir, pero yo me acuerdo que en el pregrado tenía la edición de Barro, acá lo voy a anotar, como uno de los mejores textos de macro, introducción a la macro, o más que introducción a la macro para un curso inicial de macroeconomía. No sé si están llevando en paralelo un curso de ese tipo. Lo que quería comentarles así como una nota al pie, eh, vamos a llamarle macroeconomía intermedia. O sea, esto corresponde perfectamente para un curso de macroeconomía uno o 2, ¿ok? Entonces, el mejor texto, eh, lo que es introducción a la economía, es Mankiw y Samuelson, ¿no? Eso es lo básico para la introducción. Eh, Samuelson sobre todo es un genio que no solamente ha hecho papers de economía, de crecimiento, tiene incluso muy buenos papers de finanzas. Es demasiado bueno Samuelson. Este texto de principios de economía es genial, está muy bien escrito y es prácticamente una Biblia. O sea, es
si un estudiante de pregrado no se engancha tocando esas páginas de Samuelson, entonces por ahí debería dudar si está bien que estudie economía. Samuelson lo voy a estar subiendo a la web. Yo he conseguido ahora último la edición en castellano. Obviamente tiene un montón de actualizaciones con respecto a la edición que yo leí hace 12 años, pero es muy buena. La otra que está de esto es Intro a la economía. Entonces Samuelson es bastante bueno. El otro texto que está buenísimo es el de Mankiw, que ya se los dejé como referencia. Principios de economía, creo que se llama el de Mankiw. Entonces, en teoría ustedes ya han pasado por tipo estos dos textos. Ahora se están llevando en paralelo el curso de macroeconomía y otros. Paul Samuelson es, Roger pregunta quién es Samuelson. Paul Samuelson fue el primer premio Nobel de Economía de Estados Unidos. Él ganó el premio Nobel de Economía en el año 1968, si no me equivoco. Es, es bastante bueno, me parece que ya falleció incluso. Entonces Paul Samuelson, ¿no? El otro es Gregory Mankiw. Robert Barro, este libro es demasiado bueno. El libro se llama Macroeconomía, Teoría y Políticas. Es bastante similar al título de Gregorio. Entonces, Robert Barro es un texto que te ayuda a leer de Gregorio. Barro también es un genio, es eh, nuevamente un premio Nobel de Economía y el texto que él hace para este curso o un curso inicial de introducción a la macro está muy bien explicado, tiene muchos detalles, no tiene tantos technicalities de matemáticas, tiene algunas gráficas, unas cuantas ecuaciones súper sencillas, o sea, no le entra fuerte a las matemáticas, pero le da de manera como una ametralladora a la intuición, es muy bien explicado. Y lo mejor de todo este texto de Barro es que no tiene nada o casi nada de keynesianismo, o sea, no es muy bien microfundamentado lo que se enseña hoy en día. Como les mencionaba, Sachi, Larraín y el otro de... eh, claro, Sach, Larraín, Paul Krugman, el libro de macro también es muy keynesiano, me parece. Entonces, eso lejos de formar, deforma a las personas. La gente va, va a pensar con estos libros que la, el rol del Estado de que aumentas el gasto público y aumentas la producción. O sea, mucha gente se queda con esa idea y más bien en el libro de Barro te lo muestra de otro punto de vista. Más bien te va a decir, cuando tú aumentas el gasto, aumentas impuestos o aumentas la deuda. Barro justo tiene un premio Nobel justo por la equivalencia Barro Ricardo. Entonces en su texto incluso te cuenta de manera muy fácil esa disyuntiva que debería tomar en cuenta el policymaker, que cuando tú expandes el gasto por encima de la recaudación tributaria, estás emitiendo deuda, que a final de cuentas la deuda es ponerle más impuestos a la gente que todavía no ha nacido. Entonces, cuando un gobierno emite deuda, le está poniendo impuestos a generaciones sucesivas. Eso es un poco la conclusión de Barro y lo comenta muy en detalle en este texto de macroeconomía. Entonces, y yo recomiendo sobremanera eso. Lamentablemente en Perú sobre todo eh, no le dan mucha pelota a este libro de Barro, pero yo en verdad cuando era estudiante y lo leí, como que me sacó de la ceguera que tenía con los modelos ISLM, ¿no? Lo que va a hacer Barro con este texto es destrozar de manera brutal a los modelos ISLM. Es muy bueno. Bien, no, esto es un poco para cultura general.
para acá dice Juan para el curso del Central. Ay, no, no, Verónica no creo que haya leído nada de economía en toda su vida. Eh, Sin embargo, sus economistas, Pedro Franque y el otro, eh, uno que fue incluso vicepresidente del Banco Central, no me acuerdo el nombre, Papi Dancourt, así se llama, Dancourt, Oscar Dancourt. No, sí, Papi Dancourt. Él, me parece que es él, no sé. Dancourt y Franke son los economistas. No, ella no. A ver. Claro, este es el pata que es claro, estos sí son pues, si estuvieran en los años 80 estarían recontra felices, ¿no? Con ese tipo de políticas heterodoxas, ¿no? Y son los que se han quedado simplemente con esa vieja idea del 10LM, donde incluso plantean que se puede hacer, utilizar los ahorros del Banco Central para simplemente pagar bonos a la gente todo un año, ¿no? Eso es una promesa de campaña cuando no toman en cuenta que esos elementos que se llaman reservas internacionales netas, pues no es algo que está contra capital de la economía. O sea, si han llevado un curso de contabilidad, en contabilidad lo que uno tiene es lo siguiente, ¿no? Tienes activo, tienes pasivo. Cuando uno habla de las cuentas del BSRP, lo que tienes como activo básicamente son las RIN y como pasivo tienes base monetaria. Grosso modo hay más cosas, pero digamos, para ustedes piensan que simplemente es eso. Entonces, estas RIN no están jugando con algo que se llama equity o patrimonio. Si no hubiera base monetaria y nosotros usáramos dólares como moneda y estas reservas internacionales las tuviera el Banco Central en una cuenta de un banco suiza, digamos, ahí jugaría contra equity. Pero las RIN no juegan contra equity, juegan contra la base monetaria o pasivos monetarios, entre ellos certificados de depósito. Pero pensamos que simplemente las RIN respaldan el nuevo sol, la moneda. Entonces, ¿qué pasa si en la economía tú perforas todas las RIN? Digamos que te las tiras en todo un año. Lo que estás haciendo es eliminar el valor de la base monetaria. Base monetaria va a ser precio por cantidad, ¿no? De algún modo, para que esto se compense, vas a eliminar el valor de la moneda. El valor de la moneda, entonces acá tenemos poder de compra. M, no, mejor no lo pongo así con tantos technicalities. Lo que esto implica es, si tú eliminas la RIN, destruyes el poder de compra del sol. ¿Qué implica eso? Inflación. En este caso, de la moneda. En otras palabras, inflación, ¿no? Si no, pregúntale a Sabermain y a los genios de la economía en los años, fines de los años 80, que llegaron a, fue su locura tan amplia que llegaron a tener reservas internacionales netas negativas, ¿no? Es algo así como que imposible, esos tipos lo hicieron. Bueno, algo así plantea en este caso personajes como estos. Obviamente estas personas no han leído pues esto a estas personas, ¿no? Macroeconomía, sobre todo los papers más recientes de la equivalencia barrero-ricardiana es fundamental para entender eso. Hay otro paper en este caso es Barro, claro, tienes a Robert Barro, hay un paper del año 81 que habla justo de la desagradable aritmética monetarista, donde justamente va a mencionar incluso más allá de eso, ¿no? Cuando un gobierno gasta, 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 eso implica tres cosas: aumentar la deuda,
aumentar los impuestos y si es que no tienes acceso a ambas, aumentar la emisión monetaria, que es, en otras palabras, hacer impuesto inflacionario. Por ahí, en el capítulo donde hablemos del gasto público, por ahí fácil que lo menciono rápidamente en forma de un modelo, ni siquiera es un modelo, simplemente es una identidad contable prácticamente lo que va a pasar con eso. Obviamente, muchas de estas personas no saben matemáticas, o si la saben para mal. Eh, bien, bien, esto era lo que mencionaba como nota al pie de página. Este, esta referencia de literatura, de textos, me parece fundamental recomendarla, ya que usualmente los profesores en facultades de economía peruana no lo toman en cuenta. Bien, veamos entonces ahora sí los ejercicios. Sí, tenemos acá un par de ejercicios que lo vamos a poder hacer en la segunda parte. Eh, Teníamos entonces el texto de Gregorio que me plantea unos ejercicios súper interesantes, ¿no? Para entrenar un poco las matemáticas y consolidar las cuentas. A ver, vamos a jalar estos problemas. A ver. Ok. Vamos a llevar este bloc de notas para tomarlo en cuenta. Bien, entonces tenemos este conjunto de datos. Eh, la pregunta menciona lo siguiente. Me dan datos para la economía. Considero una economía con los siguientes datos. Tasa de inversión bruta 30%. El crecimiento del PIB agregado mencionan que es 5.5%. La razón capital producto al inicio del periodo es 2.5. La tasa de depreciación me la dan en 5% y la tasa de crecimiento del empleo o de la población 2%. En la función de producción me dice que alfa vale 0.6. Quiero ver cómo está su función de producción en esa ecuación 11.2. Entonces vamos a la ecuación 11.2 para ver cómo está su función de producción. 11.5, acá está 11.2. Acá lo hace al revés. Acá yo le había puesto k elevado al alfa. El de Gregorio Pan es más bien 1 menos alfa. Entonces, para nuestro ejercicio, el alfa en verdad es 0.4. ¿Okay? Perdón, esto. Entonces, para nuestro ejercicio, tal como hemos hecho en el texto, el alfa va a ser 0.4. Porque acá estamos tomando como función de producción que la siguiente, control Z, y es igual a por k elevado al alfa por L elevado a la 1 menos alfa. Acá implícitamente también a vale 1, para hacerlo súper sencillo. Bien, me dice cuál es la tasa de crecimiento del stock de capital. Entonces, para la tasa de crecimiento del stock de capital, lo que tenemos que tomar en cuenta son todo el conjunto de consideraciones eh, que habíamos tomado previamente. A ver, vamos a reemplazar acá simplemente valores. Tenía la definición de tasa de crecimiento por esta parte. Okay, acá está nuestra definición de tasa de crecimiento del stock de capital. S por A menos N más delta. Esa va a ser la definición. Entonces copiamos ese tipo. Perdón.
más grande y ya está. Entonces yo tengo la definición de tasa de crecimiento del stock de capital definido de esta forma. Mm, ujú. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente reemplazar una serie de datos. Entonces, reemplacemos datos. Mm, no, perdón, acá está mal. Lo que me piden es la tasa de crecimiento del stock de capital agregado, no del per cápita. Acá faltó ponerle del stock de capital agregado. Entonces, nuevamente mejor voy a partir con la definición del stock de capital agregado, que es K punto, que es igual a la inversión, acá de la tasa de depreciación más K, perdón, K, vamos a poner mejor a la mano derecha. La inversión es K punto más D por K. Ok, tenemos entonces esta definición de inversión. Lo que me están preguntando es cuánto es K punto partido por K, la tasa de crecimiento del stock de capital en términos agregados. Entonces voy a despejar K punto. K punto va a ser simplemente la inversión menos D por K. A continuación, lo que voy a hacer es un artificio. Lo que voy a hacer es, tengo K punto, voy a ponerle acá inversión sobre el PBI agregado y arriba el PBI agregado, con lo cual no estoy cambiando para nada las ecuaciones. Y con esto, con este conjunto de datos ya puedo jugar. Eh, Finalmente, lo que tengo que hacer es partir de todo este conjunto de elementos sobre el stock de capital para tener una especie de variable llamada tasa de crecimiento. Ok, ya tengo la tasa de crecimiento del stock de capital agregado y acá ya podemos jugar con toda la serie de datos. Me dicen y sobre Y, perdón, ajá, la inversión sobre el PBI es la tasa de inversión bruta, eso es 30%, entonces este tipo, que lo voy a poner en negro, vale 0.3, este tipo vale 0.3. La razón, eh, en este caso la razón capital producto al inicio es 2.5. Ok, la razón capital producto es igual a 2.5. Entonces si le doy la vuelta sería 0.3 entre 2.5. Este tipo de acá es 1 sobre 2.5 menos, acá K con K se van, me queda D, la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Es 5%. Lo llevo a tanto por 1, esto es 0.05. Entonces tengo acá la tasa de crecimiento del stock de capital agregado, que simplemente es hacer las cuentas y haciendo los numeritos esto va a salir 0.07 o 7%. Entonces la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita está registrando en este caso una tasa de 7%. Entonces 7% es la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita. Perdón, del stock de capital en este caso agregado. Esa es
la respuesta final. Bien, hasta esta parte, ¿alguna consulta? Si me hubieran preguntado el stock de capital per cápita, sí hubiera salido algún otro número. De acuerdo. La siguiente pregunta, a ver, vamos a copiarla nuevamente de Gregorio. En este caso, vamos a la pregunta. Hasta el final del capítulo 11. Creo que puedo copiar todas las demás, desde la B hasta la F. Se copian bien grandes. Ok, tenemos entonces preguntas adicionales. En particular me dicen, usando la contabilidad del crecimiento, determina cuál fue el crecimiento de la productividad total de factores durante ese periodo. Esta pregunta sí me parece muy relevante porque normalmente es el que se calcula en una gran cantidad de trabajos de investigación. Eh, de hecho, es un esfuerzo enorme tratar de construir una función de producción para el total de la economía. Y la gente lo ha hecho. Han calibrado los alfas y esto. Y una vez que uno obtiene la serie de capital, trabajo, de la economía como un todo, nosotros recién podemos hacer la contabilidad del crecimiento en el sentido de calcular cuál fue el crecimiento de la productividad total de factores. Entonces, ¿cómo construyes esta contabilidad del crecimiento? Para la parte B, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que simplemente la función de producción es la que hemos visto hasta ahora, donde tenemos que el PBI real depende del nivel de tecnología en un instante del tiempo por K elevado al alfa por L elevado al 1 menos alfa, ¿no? Vamos a pensar en esta función de producción que obtuvo. Entonces, calcular la fuerza laboral, digamos, no es tan complicado, ¿no? Tenemos la población, le quitamos la gente que no está trabajando, eh, podemos quedarnos con la PEA o podríamos ir a la población empleada. Se puede hacer un montón de cosas con L, ¿no? Es casi como que observar, contar en la economía cuántos trabajadores hay, digamos. No es tan complicado. ¿Qué va a pasar con K? Piensen que para K lo que uno está evaluando es cuánto stock de capital tiene, ¿no? En términos de poder de compra. Entonces, para lo que es el stock de capital, lo que vamos a hacer es simplemente pensar cuánto vale toda la infraestructura de carreteras, fábricas, el stock de inventarios que pueda haber en la economía, los puertos, todo el conjunto de edificios, departamentos que hay en la economía. O sea, cada equivale a todo eso, ¿no? Es un poquito más complicado que contar personas, ¿no? Ahí estamos contando la capacidad productiva de la economía. Aún así, la gente lo hace. Entonces, a partir de esto, lo que tendremos que hacer es el capítulo de contabilidad del crecimiento. ¿De qué trata de contabilidad del crecimiento? ¿No? De descomponer, digamos, desde el PBI, cuánto se explica por incremento de la cantidad de trabajadores, cuánto por incremento del stock de capital y finalmente cuánto por crecimiento de la productividad total de factores. Entonces lo que vamos a hacer es eh, tomar en cuenta tasas de crecimiento de este conjunto de elementos. Lo que vamos a hacer es, sí, podemos hacer una diferencial total. A ver, veamos si podemos hacer eso.
Le voy a sacar logaritmo a todas estas partes. ¿Ok? Logaritmo de y mayúscula va a ser finalmente logaritmo de a. Acá tendría más alfa, logaritmo de k mayúscula más 1 menos alfa por logaritmo de L. Entonces, hasta esta parte estamos. Bien, a todo ese conjunto de elementos, lo que voy a hacer es partirle por, digamos, el nivel de Y. Voy a hacer eso. Entonces, a todo este conjunto de elementos lo voy a estar partiendo por Y mayúscula. Entonces, a todo este conjunto de elementos simplemente lo estoy partiendo por Y. Bien, con esto lo que vamos a tener a continuación es, es lo siguiente. Voy a tener logaritmo de Y sobre Y es algo así como la tasa de crecimiento del PBI. Esto es triángulo Y sobre Y. A la mano derecha lo que vamos a tener es lo siguiente. Por ejemplo, con este término voy a trabajar un tipo por un momento de forma separada. Tengo logaritmo de A. En la parte baja voy a tener A por K elevado a la alfa por L elevado a la 1 menos alfa. Entonces, tomando en cuenta este elemento, lo que voy a poder tener es lo siguiente. Acá triángulo A partido por A. De forma similar voy a operar tipo hacia la mano derecha. Voy a tener alfa operando. Voy a tener triángulo K mayúscula partido por K mayúscula. De hecho, el detalle de este artificio lo voy a hacer en el capítulo que ya tratemos específicamente con contabilidad del crecimiento. Ahorita no quiero meterme un poco en las derivadas porque me va a quitar un poquito de tiempo. Acá tengo triángulo L partido por L mayúscula. Entonces, con todo este conjunto de elementos puedo hacer la contabilidad del crecimiento. Bien, me están diciendo que la economía está creciendo al 7%. Entonces, este tipo vale 7%, ¿no? 0.7. Me están diciendo adicionalmente que... perdón, el PBI agregado está creciendo 5.5%. Lo que está creciendo al 7% es el stock de capital agregado. Entonces, el stock de capital agregado es lo que está creciendo al 7%. El stock perdón, el flujo de PBI está creciendo a una tasa de 5.5%, como lo mencionan acá. Entonces 5.5% es el PBI agregado. 0.055. Y a la mano derecha voy a tener que alfa vale 0.4, como hemos visto. Entonces este tipo alfa vale 0.4 más 1 menos alfa, que sería 0.6, viendo que la población está creciendo al 2%. Entonces a este tipo le pongo la tasa de crecimiento de ese elemento.
Entonces, el crecimiento de la productividad total de factores lo puedo obtener de esta forma. Este elemento vale x. Okay. Este elemento es x. Esta es la variable incógnita. Hacemos los cálculos. Voy a tener acá 0.055 es igual a x más. Y acá ya es cosa de hacer las cuentas. 4 por 7 es 28. Acá tengo que contar 3 ceros a la derecha. 1, 2, 3. Acá 0.028. 6 por 2, 12. Y cuento 1, 2, 3 ceros a la derecha. Y finalmente despejo el x, que acá me va a dar 0.015. Entonces, la productividad total de factores va a estar creciendo 1.5%. Entonces, ¿qué implica esto? Que la productividad total de factores está creciendo al 1.5%. Entonces, aun cuando tú mantengas la cantidad de trabajadores, la cantidad de máquinas, implícitamente lo que va a estar pasando es que aún así el producto está creciendo un poquito más. ¿Por qué? Porque o bien la gente se ha hecho más productiva o el capital te está rindiendo más por un tema de eficiencias. Piensen, por un lado, que la gestión empresarial se hace más habilidosa, o se crean innovaciones tecnológicas, hay nuevos procesos de producción. Los japoneses inventan una tecnología de entrega a tiempo, la logística se hace más amigable, súper fácil. Eh, Se puede hacer compras por internet, ya no es necesario ir a tiendas. Los autos se manejan solos. Todo eso es este X, ¿no? Que implica crecimiento de la productividad total de factores, ¿no? O sea, con este AL lo que va a pasar, piensa en una tecnología de hace y 30 años, ¿no? O 40 años, donde no había celular. Hoy en día los celulares son prácticamente una computadora que la persona tiene a la mano. Potencialmente muchos de ustedes incluso estén viendo esta clase a través de un aparato móvil. No sé si lo harán con lupa, pero es factible. En- entonces, con este aparato móvil, una persona podría estar eventualmente y tipo, qué sé yo, con este aparato móvil una persona podría estar aprendiendo un idioma, escuchando un libro en inglés, eh, aprendiendo una nueva habilidad. No sé si han visto esta película Sin Límites, donde el protagonista Edward Morra, eh, que se toma una pastilla llamada NZT. Con esta pastilla NZT el tipo adquiere muchas habilidades de forma rápida. Es como que su cerebro ya no opera al 15%, sino no va a estar operando al 100%, y el tipo es capaz de aprender un idioma solamente escuchando audios por una hora, ¿no? Lee un libro y recuerda todo, cosas así, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hace este aparato telefónico, hace que la persona sea mucho más productiva que una persona similar hace 30 o 40 años. Sin el aparato telefónico no producía tanto. Eh, Aunque hoy en día hay muchos influencers que tienen los aparatos con 4 GB, no sé, 4 gigas de procesador, memoria de 256 gigas dentro del aparato telefónico, pero no saben dibujar el cero ni con un vaso, ¿no? Y no sé. Pero bueno, entonces cada persona tiene un computador a la mano, ¿no? Entonces eso hace que cada persona sea más productiva hoy en día en forma, de manera muy diferenciada con la persona hace 30 años. Y este diferencial de productividad también lo podemos mencionar entre países, ¿no? Si una persona de Perú
se va, digamos, se va a Noruega, automáticamente se hace más productiva, porque en Noruega la productividad es 10 veces lo que hay en Perú. Entonces, si la persona está, o en Alemania, ni qué decir, si la persona está en Alemania, no hay accidentes de tránsito, una persona se enferma y hay un montón de hospitales esperando. En Alemania tienen la mejor educación posible de todo el mundo. eh, Uno puede sacar una tarjeta y alquilar un BMW por 15 minutos, ¿no? Pagando pocos euros. O sea, cosas así. O sea, la gente es súper productiva solamente por el hecho de estar parado en Alemania. Es como que una persona con la misma habilidad en Alemania produce más que una persona con la misma habilidad en Perú, simplemente porque hay más carreteras, más semáforos, más hospitales, más de todo. Eh, es eso. Entonces, este elemento de la productividad total del factor S es a lo que deberíamos tomarle mucha más importancia y de hecho el propio Barro en sus estudios va a encontrar que prácticamente 93% del crecimiento se explica por este X. El capital te contribuye con 6-7% a lo mucho. Entonces uno debería pensar más en cómo potenciar el crecimiento de la productividad total de factores. Es lo que nos diría Robert Barro. Bien, hasta esta parte no sé si tenemos alguna consulta. Eh, si no, vayamos con la otra pregunta. Entonces veamos la pregunta IC. La pregunta C menciona si en esta economía quisiera crecer un 8% en vez de 5,5%, todo lo demás constante en términos de X y L, ¿cuánto tendría que ser la tasa de inversión? Entonces, buena pregunta en este sentido. ¿Cuánto debería ser la tasa de inversión para llegar a esos valores? Entonces, vamos a usar nuevamente como dato la contabilidad del crecimiento. En la pregunta C, como dato, tomamos en cuenta la contabilidad del crecimiento. Esto es crecimiento porcentual del PBI agregado. Es lo que te da la tecnología, el crecimiento porcentual de la tecnología, más alfa, la contribución del capital, más 1 menos alfa, y acá vamos a mostrar la contribución de L. Entonces seguimos operando con estos tipos y lo que vamos a hacer es un pequeño artificio en el término que está un poco jugando con el stock de capital. Recordemos que de una ecuación anterior lo que teníamos era lo siguiente: el crecimiento del stock de capital lo tenemos por acá. Este es el tipo que tiene que ver con el stock de capital. Entonces este crecimiento del capital lo vamos a reemplazar. Acá vamos a pensar que K punto partido por K es como decir crecimiento del capital agregado partido por K. Son como que simplemente es un tema de notación. Ok, entonces voy a reemplazar este elemento eh, triángulo K partido por K, lo voy a reemplazar y voy a tener lo siguiente. Entonces triángulo K partido por K lo reemplazo por los elementos equivalentes y tendría lo siguiente. Lo muevo simplemente arriba, control C. Acá lo estoy pegando. Ok, tenemos entonces esta condición. Y acá ya podemos despejar valores. Entonces,
me está pidiendo el ejercicio que la tasa de crecimiento sea 8%, 0.08. Ahora este tipo lo llevo hacia la parte baja. Entonces quiero que la tasa de crecimiento de la economía sea 8%. El crecimiento de la productividad total de factores es 0.1,5%. Alfa se mantiene constante, alfa valía 0.4. Y acá me están diciendo cuánto debería ser la tasa de inversión. Y sobre Y. Esa es como que la incógnita. Le voy a poner I minúscula simplemente. Entonces, Y sobre K era 2. Perdón, Y sobre K era 1/2.5. Eso me parece que me da 0.4. 1/2.5 es 0.4. No, pero... ¿Está bien? 1/2.5, ¿cuánto me da? Quiero calcular esto. Sí, 0.4 está bien. Entonces, 1/2.5 es 0.4. La depreciación, ¿cuánto era la depreciación? Era 5%. Más 1 menos alfa va a ser 0.6. Y el crecimiento L es 0.02. Entonces lo que tenemos que hacer acá nuevamente es despejar ciertos valores. Acá el 15 incluso ya lo puedo pasar restando y acá voy a tener 0.053. A la mano derecha voy a tener simplemente y 0.4. Puedo despejar varios valores. 0.4. Este tipo era 0.012, ¿no? Cuento 3 ceros. Ok. A la mano derecha voy a tener 0.4 por I minúscula, 0.4 menos 0.05. Despejamos el I minúscula y esto me va a dar 0.45625. Entonces, la tasa de inversión para que la economía crezca al 8% debería pasar de... ¿En cuánto estábamos? De 30% a 45.6% para crecer más. Entonces, para crecer más, ¿qué debe pasar? Debe subir la tasa de inversión. Entonces, si la economía quiere crecer más a punta de por lo menos capital o más que de capital, a costa de la tasa de inversión o la tasa de ahorro, eh, pues no me queda otra. Lo que tiene que hacer la economía es destinar más recursos a carreteras, a obras, a construir fábricas, sacrificar consumo, que la gente deje de consumir para ahorrar para su casa, no sé. Todo eso es aumentar la tasa de inversión. Entonces, de esa forma se puede lograr pasar de un crecimiento de, eh, inicial de 5,5% al 8%, lo cual implica aumentar la tasa de inversión de forma brutal, de 30% a 45%. Es bastante. Normalmente lo que hacen los políticos es privilegiar el consumo presente a costa de la inversión. Un ejemplo muy concreto de esto es las recientes iniciativas en el caso peruano de, por ejemplo, hacer retiros masivos de fondos de pensiones para soportar el consumo.
¿Qué está pasando? Cuando tú haces una política de ese sentido, lo que estás haciendo a nivel macro es bajar de manera brutal la tasa de inversión. ¿Y qué pasa cuando bajas la tasa de inversión? Obviamente va a pasar todo lo contrario. El crecimiento, en lugar de crecer o ser alto, va a ser más pequeño. Hay eso, ¿no? Entonces, muchas veces los políticos o los hacedores de política eh, creen que una cosa está bien, sin embargo causa bastante mal. Hay que tomar entonces en cuenta eso. Entonces tomamos en cuenta esta condición y no sé si tenemos una pregunta sobre esta parte. Bien, si no hay preguntas, veamos el siguiente caso, que es la pregunta D. La pregunta D me dice, considera que X es el valor de crecimiento de la productividad de largo plazo. Suponga además que la población crece en la misma tasa que el empleo. ¿Ok? ¿Cuál es el crecimiento del largo plazo del producto per cápita y del producto agregado en esta economía? Compárelo con el crecimiento actual e interprete la diferencia de acuerdo al modelo de crecimiento neoclásico. O sea, me está preguntando qué está pasando con el modelo de Solow. Mm, esta parte, esta parte creo que no la vamos a tocar porque ya trata de crecimiento exógeno. El caso de crecimiento exógeno no lo hemos dado, así que no, mejor no me meto para no confundirlos más, pero eh, mi primer objetivo, que era mostrar estos elementos de contabilidad del crecimiento, me parecían súper relevantes. En todo caso, las preguntas de E y F no le hemos hecho no hemos hecho el caso con crecimiento exógeno, así que no, esta parte no la vamos a tomar en cuenta. Okay. Buenísimo, entonces no sé si tenemos alguna pregunta hasta esta parte. Si no, vamos a ver eh, ejercicios adicionales. Bien, entonces hasta esta parte mm, sí, creo que estamos bastante bien. Vamos a ver eh, algunas preguntas extra que me parecen interesantes, sobre todo del texto de Gregorio. Ya, estamos con esto. Mm, Vamos a hacer cualitativamente estos ejercicios, ¿no? Cuando los capitalistas ahorran más que los trabajadores. Veamos este segundo ejemplo. Nuevamente lo llevo a las notas. Bien, ¿qué me dice el enunciado? Resulta que debemos considerar una economía con una función de producción que depende del capital y trabajo y suponga que los factores de producción reciban como pago el valor de la productividad marginal. Genial. Al igual que en el modelo de Solow, supondremos que la tasa de ahorro es exógena. A diferencia de dicho modelo, supondremos que todo el ahorro lo realizan los capitalistas, quienes ahorran una fracción S de los ingresos. Muy buena pregunta. Esto sí es
es una pregunta que está fuera de la caja, ¿no? Y tiene bastante intuición porque si pensamos en un trabajador promedio, resulta que el trabajador promedio dentro de este planteamiento está pensando como que, ok, todo su salario lo consume, mientras que el único que hace ahorro es solamente el capitalista. Entonces, yo podría decir que sí y no, ¿no? Obviamente, una persona con mayor cantidad de dinero, las necesidades de consumo que tienen, pues son menores, ¿no? De hecho, satisface el consumo gastando una proporción pequeña del ingreso. Por tanto, la parte remanente la puede gastar o en lujo o en inversión, como normalmente se hace. Normalmente el gasto en lujo se considera como consumo, ¿no? Es lo que hace Farfán, gasta mucho en consumo, no tanto en inversión. Sin embargo, yo podría decir, ¿no? Pensando como Hernando de Soto con su libro El misterio del capital, que hasta las personas más pobres, desde que empiezan a levantar una estera, así como el cuento de los chanchitos, ¿no? Que el estera pasa a ser una casa de palos o de madera y luego le pone concreto periodo a periodo, o sea, como que eh, cada mes le va poniendo, ¿no? Una fila de ladrillos a su casa. Y De Soto menciona que, bueno, eso es el proceso de acumulación de capital de incluso de las personas más pobres. O sea, una persona pobre incluso está acumulando capital. Y para Hernando de Soto, básicamente el principal capital de la persona es su vivienda, formal o informal, pero es básicamente su stock de capital. Y De Soto menciona que la persona puede apalancarse utilizando como colateral con la banca esa propiedad o esa pequeña casa que ha construido la persona a lo largo de 30 años. Entonces, De Soto menciona, bueno, eso es posible hacer, ¿no? Y haciendo un cambio de policy de titulación, eso podría ser dinamitar o fomentar un crecimiento explosivo de la economía y con eso ya está. Y tomando en cuenta a Ronald Coase como que reparte derechos de propiedad, o sea, de verdad que sí ayuda, ¿no? Ronald Coase lo demostró y por eso también le dieron un premio Nobel, pero no sé si, si una política que incluso de títulos sea suficiente como para que aparezcan Steve Jobs o tipos como no sé, como Elon Musk en Perú. Yo no lo sé, la verdad, si tú le puedes dar títulos a todas las personas, pero llegas a una esquina con el auto y hay batidas y están pidiendo coimas o va el proceso judicial y cualquier proceso judicial tarda 20 años en resolverse. No sé si la titulación por sí sola puede ser suficiente, pero en todo caso, esa es la tesis que tiene de Soto. Obviamente tiene lógica por la que menciona Ronald Coase, ¿no? Y repartir derechos de propiedad mejora la asignación de recursos. O sea, por ese lado está bien, pero más podría ser un salto de nivel, pero no un salto en niveles de crecimiento. Eso me parece que es complicado. Debería haber más cosas para hacer crecimiento, no solo eso. No, bueno, es lo que menciona. Bien, entonces veamos este pequeño ejemplo de esta economía. Determina el nivel de capital de este escenario de esta economía, muestre que si la tasa de ahorro es 1, esto corresponde con la regla de oro. Bien, veamos entonces este pequeño ejercicio. No, quería ver si hay alguna pregunta o comentario antes de lanzar las referencias.
Ok, entonces lo que vamos a hacer para este pequeño ejercicio es tomar en cuenta el estado estacionario. Entonces voy a determinar el nivel de stock de capital de estado estacionario. Para hallar el nivel de capital de estado estacionario, teníamos esta definición, S por A por F de K menos N más D. Esa era la tasa de crecimiento del stock de capital. Ahora, en estado estacionario, K punto es igual a cero. Si K punto es igual a cero, puedo despejar el stock de capital de estado estacionario de la economía. En este caso, jugando con N más D. Bien, entonces tomando en cuenta estos elementos, lo otro que necesitamos es definir el pago de los factores. Teníamos eh, Y mayúscula es igual a mayúscula por F mayúscula de K, L, perdón. Esta era mi función de producción. Entonces hay una parte del ejercicio que me dice que cada uno del pago de la producción se reparte de forma equitativa a todos los agentes de la economía en función a la productividad marginal que te va aportando. Por tanto, lo que voy a tener es que este Y mayúscula, el PBI total de la economía, lo vamos a dividir entre el pago al capitalista y el pago al trabajador. El pago del capitalista va a ser la renta de capital por este K mayúscula y el pago al trabajador va a ser simplemente algo así como el salario por cada trabajador multiplicado por el número de trabajadores. Esto incluso por ahí lo habrán visto en un curso de micro, ¿no? Esto es renta de capital. En nuestro curso de cuentas nacionales, cuando teníamos el Y por el lado de pago de factores, teníamos renta de capital o que eran dividendos, intereses, y acá teníamos salarios, ¿no? Renta de trabajadores o renta del trabajo. ¿Qué cosa es WK? WK va a ser la productividad marginal del capital, esto es A, la derivada de F con respecto a K de estos elementos. ¿Qué cosa es WL? Es la productividad marginal del trabajo. F sub L, que depende de estos elementos. Entonces, tengo, esto es productividad marginal del capital, y este elemento es la productividad marginal del trabajo. Bien, entonces ya tengo estos elementos. Lo que voy a hacer es partir este bloque por el número de trabajadores. Entonces partimos ese elemento por el número de trabajadores y tendremos lo siguiente. Parto todos estos tipos por L y voy a tener acá el PIB per cápita, a la mano derecha la razón capital trabajo, que, lo, que en este caso era simplemente el stock de capital per cápita, y a la mano derecha tengo simplemente el salario real. Entonces vamos a definir como la tasa de ahorro
definimos ahorro, el ahorro de la economía definimos este ahorro de la economía como lo siguiente. Resulta que en esta economía los únicos que ahorran son los capitalistas. Entonces el ahorro va a ser básicamente una proporción de la renta que se están llevando estos, estas personas que producen el capital. Esto va a ser S minúscula por una proporción de la renta de capital. Entonces, el ahorro es una proporción de la renta de capital o renta del capitalista. Entonces, el ahorro es básicamente esta función. Ahora, la productividad marginal yo ya la tengo previamente definida. La productividad marginal del capital depende de la tecnología de la economía. Entonces, lo que vamos a decir es que como el ahorro depende solamente del ingreso del capitalista, yo puedo decir que el, el trabajador no está ahorrando nada, no contribuye para nada. En el caso estándar que hemos visto hasta ahora es como que tanto los capitalistas como los trabajadores ambos ponían igual proporción, digamos 30% de su ingreso lo destinaban al ahorro. En este caso de economía, solamente el capitalista está poniendo parte para hacer el proceso de inversión. Los trabajadores simplemente salario que le llega, salario que consume. Al capitalista le pagan el dividendo, los intereses de la banca, como una pequeña parte, lo demás lo invierte, ¿no? Es un poco la idea del ejercicio. Entonces, ahora sí vamos a juntar todos los elementos de, del modelo de Solow, ¿no? El modelo de Solow me dice que ahorro es igual a la inversión, pero en el estado estacionario. En estado estacionario, ahorro es igual a la inversión. Resulta que la inversión en estado estacionario básicamente es la reposición del capital depreciado. N más D por el stock de capital depreciado. ¿Y cuánto era el ahorro? El ahorro era simplemente lo que están poniendo en caja el capitalista. ¿Cuánto está poniendo de su bolsillo el capitalista? Lo siguiente, S por la productividad marginal del capital, esto era productividad marginal del capital, llamémosle, por K minúscula. Esto es igual a N más D por K minúscula. Entonces, hasta acá ya tenemos algunos elementos. Lo que me resta realizar es determinar cuánto es esta productividad marginal del capital. La productividad marginal del capital en términos per cápita va a ser la siguiente. Lo que vamos a tener es, a ver, teníamos acá el conjunto de ecuaciones, que era esta productividad marginal del capital, que era W por K, que era simplemente A por este valor. Entonces la productividad marginal del capital yo nuevamente la puedo hallar. En este caso la productividad marginal del capital va a ser a ver, y minúscula es A por K elevado al alfa derivada de E minúscula por respecto a K minúscula va a ser simplemente A por alfa por K elevado al alfa menos 1. Puedo reemplazar ese valor
la parte de arriba. ¿No? Y con lo cual tenemos lo siguiente. S por A por alfa por K elevado al alfa menos 1. Esto multiplicado por K. En la mano derecha tengo N más delta o más D por K minúscula. Acá, bueno, definitivamente K con K se van. Despejo el capital de estado estacionario bajo este escenario y me va a quedar simplemente tipo S por alfa por A partido por N más D, y esto dividido a 1 entre 1 menos alfa. Ese sería el stock de capital de estado estacionario para esta economía. Entonces, como ven, es el ejercicio súper interesante en este sentido. Es un tanto distinto del que habíamos visto previamente. En el caso anterior, el stock de capital de estado estacionario estaba saliendo un tanto distinto. Era simplemente S por A. Para esta economía está cambiando porque se introduce este término un poco alfa. Está cambiando un poquito por este término. Bien, luego me pregunta, a ver, muestre que si S es igual a 1, este corresponde al nivel de la regla de oro. Ok, si S vale 1, este sería el capital de la regla de oro. Bien, veamos cuánto es el capital que corresponde a la regla de oro. Entonces, habíamos mencionado previamente que el consumo de estado estacionario, perdón, el consumo de estado estacionario lo podemos definir de la siguiente forma. Simplemente la producción de estado estacionario A por K elevado al alfa en el estado estacionario menos N más D por el stock de capital de estado estacionario. Entonces, ¿cuándo voy a tener el consumo de regla de oro máxima? Simplemente una forma de hacerlo es derivando con respecto al stock de capital. Entonces, derivada del consumo de la regla de oro con respecto al stock de capital de estado estacionario, esto me va a dar lo siguiente. KSS, es decir, estoy buscando el capital de estado estacionario máximo posible, menos N más D, todo lo igual a 0. Acá nuevamente despejo el stock de capital de estado estacionario y esto me va a dar lo siguiente, me va a dar alfa por A, N más D, delta, N más D, elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Entonces, cuando alcanzo la regla de oro bajo este escenario, tú puedes alcanzar la regla de oro, digamos, en esta economía se alcanza la regla de oro. Esta es la regla de oro. Si S es igual a C, a 1. ¿Qué quiere decir que S sea igual a 1? Que todos los capitalistas ahorran el 100% de su renta. Obviamente ese escenario es bien difícil que se dé.
Bien, esto era con respecto a la parte A. Veamos la parte B. Esta es la parte A. Veamos la parte B. Para la parte B me dice, muestra que a diferencia del modelo solo, en este caso no son posibles equilibrios dinámicamente ineficientes. Mm, sí, nuevamente esto va a escapar un poco a lo que hemos hecho. Estos días son technicalities, esta parte no lo voy a considerar, porque tendría que hablar qué tiene eficiencia dinámica o cuando no. La dejo pendiente, me pareció más interesante la primera parte. Bien, entonces acá no sé si tenemos más preguntas de esta parte. De acuerdo. Bien, entonces voy a detener la grabación de momento porque creo que con esto hemos cubierto un pequeño repaso y a modo de hacer con ejemplos lo que